Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz, siempre reiteramos, ¿no? Distintas voces que nos van a comentar qué es lo que está pasando, lo que están viviendo, distintos aspectos que uno va internalizando. Y cuando hablo de distintas voces, ya en el primer bloque, en instantes la voy a presentar, vamos a tener una referente, Cecilia Gómez Mirada, que es subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Y dentro de sus responsabilidades, su carga laboral realmente muy, muy intensa, trabaja muchísimo con los temas de género y diversidad. Y ahora sí, la estamos viendo ya en pantalla. Muchas gracias por estar acá en el programa, Cecilia. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Así que bueno, a contar un poco todo lo que estamos haciendo, que es mucho. A ver, ya que dijiste lo que estamos haciendo, que es mucho, sí. La primera pregunta que te hago, ¿y se instalan los medios de la manera que ustedes lo están trabajando? Estamos trabajando para que se instale en los medios todo lo que se está haciendo. Estos 3 años de gestión, realmente si uno enumera la cantidad de políticas públicas, programas, no solo para las mujeres, para los géneros, para los sectores vulnerables, para los trabajadores, para la producción, realmente tenemos un sinfín de políticas y programas que intentan llegar a la mayor cantidad de población posible. Y en esto de, bueno, cómo lo comunicamos cada vez mejor, de hecho te cuento que el fin de semana estuvimos trabajando varias funcionarias, más de 20, 30, entre ministras, secretarias de Estado, mujeres del gobierno, incluso tuvimos un momento con el presidente para ver en estos meses por delante que quedan de gestión cómo ponemos en valor todo lo que hicimos, en contexto que le hemos hablado en otros programas también contigo, difíciles, complejos, de pandemia, de guerra en Europa, que eso nos llevó a tomar medidas muy urgentes y cómo además planificamos los próximos meses por delante con todas las acciones de gobierno que faltan para llegar a la mayor cantidad de argentinos y de argentinas que también hicieron un esfuerzo muy grande desde que nos tocó a nosotros el gobierno y pandemia mediante para salir adelante, para seguir trabajando, para tener una vida cada vez más feliz. Vos dijiste de lo que hicimos y lo que nos falta. A ver, aunque sea un breve resumen, me comentaste fuera of the record, bueno, no tengo acá todo escrito, pero se trabajó mucho. Y yo creo que trabajar mucho es el tema de concientizar permanentemente y no abandonar nunca, que no sea solamente un spot publicitario, ¿no? Para desarrollar la producción, para desarrollar la industria, estamos en niveles récord de exportación, de exportación de materias primas, de exportación de productos terminados, de exportación de conocimiento, todo lo que es economía del conocimiento, software, incluso recursos humanos muy capacitados para poner adelante todas las universidades. Se han distribuido libros en toda la Argentina, se han ampliado horas de clase que son cada vez más necesarias, se han repartido cada vez más computadoras que llegan al interior, se ha tratado de que la conectividad, la fibra óptica llegue a toda la Argentina, hemos lanzado satélites al espacio, hemos ayudado a la producción cuando no se podía trabajar o las empresas o las fábricas estaban cerradas durante la pandemia, se ha pagado el sueldo, una parte importante del sueldo de los trabajadores, se ha pagado el IFE, en los últimos días se ordenó y se transparentó todo lo que es el programa Potenciar, ahora sabemos absolutamente todos los beneficiarios y beneficiarias que tenemos, dónde están en la Argentina, cuál es su situación educacional, a quiénes hay que seguir brindándole terminalidad educativa, se prosiguió con el FINES, se han hecho políticas de fomento del trabajo, del fomento de la capacitación, de generar cada vez más empleabilidad, se han hecho moratorias para aquellos que les faltaban años para jubilarse, hemos trabajado cada vez más los espacios de primera infancia, desarrollando cuidados y además una cosa que es muy importante y que además atraviesa todo, hemos hecho más de 5.000 obras públicas, o sea, casi 2 por municipio de la Argentina, se han terminado 2.500 de esas obras públicas, se ha acercado el agua a un montón de barrios, se han ampliado rutas, se han mejorado autopistas, entregamos, creo que a fin de año estábamos en 70.000 viviendas entregadas, creo que hemos desplegado en contextos muy difíciles, en contextos económicos
hasta adversos en algunos momentos de los años que nos tocó gestionar, un sinfín de políticas públicas y de programas que de alguna manera intentaron llegar a cada uno de los argentinos y las argentinas en distintos niveles, cuestiones culturales, educativas, productivas, de empleabilidad. Estamos con el nivel más bajo de desocupación, aunque los ingresos y los salarios todavía no le ganan completamente a la inflación. Creo que estamos en un periodo y en un proceso de seguir trabajando eso. Digo, hemos hecho en 3 años de gestión un montón, nos reunimos, muchísimas políticas, y nos reunimos para ver cómo en los próximos 10 meses las profundizamos y las comunicamos cada vez mejor. Menos mal que no te acordabas bien. Bueno, traté de hacer un pantallazo. No quería ministerio por ministerio. Venía con impulso y dije, no, la voy a... Entonces vamos a hablar de género y diversidad. Sí. Vos trabajas mucho, te escuché en una conferencia, realmente te llevaste el aplauso de muchísima gente. Muchas gracias. Mujeres y varones, obvio. También hay que construir nuevas masculinidades. A ver, ¿cómo es? Hay que construir nuevas masculinidades. Bien, ya está. Ella hizo la pregunta, instaló el tema. Hay que construir nuevas masculinidades. Decímelo, por favor. Sí, hay que construir nuevas masculinidades, hay que trabajar cada vez más. ¿Pero qué significa una nueva masculinidad? Construir una igualdad de trato, una igualdad de género. Nosotros, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Decimos, bueno, las políticas públicas, el Estado tiene que tener perspectiva de género, que es una perspectiva de igualdad, donde hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas responsabilidades. Eso es trabajar con una perspectiva de igualdad, y eso apunta a construir nuevas masculinidades. Te cuento, mira, dentro de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, nosotros capacitamos, tenemos un programa de gobernanza y calidad parlamentaria que capacita a concejales y concejalas en toda la Argentina y que tiene distintos módulos y niveles de capacitación. Las cuestiones específicas, legislativas, pero también trabajamos mucho lo que es igualdad de género. Trabajamos con los concejales para esto, ¿no? Para tener consejos deliberantes y tener ordenanzas que los propios varones las piensen en una perspectiva de igualdad, las piensen en una perspectiva de género. Digo, ¿qué es esto? Decís, bueno, hay que construir paradas de colectivo. Bueno, las paradas de colectivo, si nosotros las construimos de forma segura, están iluminadas, las tenemos en distintos puntos de la ciudad, bueno, eso también es trabajar con perspectiva de género. Quienes más utilizan el transporte público son las mujeres. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque por ahí no saben manejar o no tienen oportunidad o tienen un solo auto en la casa, se lo llevó el varón y va con machista, entonces lo lleva el varón en el auto. Sí, pero bueno, se va trabajando. Y llevan a sus hijos a la escuela en transporte público. Bueno, estas paradas que sean seguras, que estén iluminadas, que incluso los conductores de colectivo puedan saber, tengan perspectiva de género, y aunque la parada no esté... pueda parar en otro lugar para facilitarle a la mujer bajar del colectivo. Eso es construir perspectiva de género, eso es construir una perspectiva de igualdad, eso es construir nuevas masculinidades, y eso es lo que facilita, es acortar las brechas, ¿no? Nosotros le decimos brechas a aquellas diferencias que se pueden medir, salariales, de oportunidades laborales. Bueno, acortando esas flechas construimos igualdad, construimos nuevas masculinidades y construimos hombres y mujeres que aprendan a no discriminar por el hecho de ser mujeres. Pregunta que te hago, ¿se pudieron reducir las brechas con la gestión del gobierno actual? Se está trabajando en reducir las brechas. Hay muchas que están ancladas y que son estructurales, sobre todo hasta las diferencias salariales, ¿no? Pero bueno. Disculpa, justo dijiste muchas que están ancladas, que son estructurales. Pero por lo menos, ¿pudieron, a partir de, vos, desde la jefatura de gabinete, la ministra a través de su ministerio, pudieron ir perfeccionando el diagnóstico, por lo menos, que sirva como base para futuras gestiones? Tenemos diagnóstico, tenemos cuáles son las brechas, tenemos ahora escrito y sabemos cuántas horas de trabajo en tareas de cuidado dedican más las mujeres que los hombres. Tener esos diagnósticos, tener esos números, tener esas definiciones te ayuda también a pensar otras políticas públicas, otras campañas de comunicación. Exactamente. Eso se hace, lo tenemos, y a su vez
tenemos la paridad electoral, la paridad legislativa, que eso también nos permite en todos los consejos deliberantes, en toda la Argentina, que cada vez más mujeres se acerquen a la política y puedan ser candidatas, y eso también le da una impronta de igualar, de achicar las brechas y tener una paridad representativa 50 y 50. Y eso también te ayuda a construir nuevas masculinidades, a dar otros debates, a proyectar, a tener otras políticas públicas también. Bien, ¿y asignaturas pendientes? Muchas. Asignaturas pendientes, muchas. Bajar la inflación, que venimos en esa senda, creo que es la más importante. O sea, aumentamos el empleo, reducimos el desempleo. Ahora eso hay que acompañarlo para que los salarios y el poder adquisitivo de los argentinos y de las argentinas sea cada vez mejor. Estamos trabajando en eso. Es un año el que se inicia, el 2023, donde el eje central va a estar puesto también ahí en la producción, en el empleo, en la educación y en la baja de la inflación. Cecilia, muchísimas gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias a vos. Señores, un pequeño corte, no te vayas, que en instantes continuamos acá en Nuestra Voz, una nueva voz. Vamos a hablar de qué es lo que pasa en el escenario político con Pablo Romá, director de la consultora Circuitos. Bienvenidos al CET, Centro Educativo Tecnológico de Atilra. Un espacio para la formación, la capacitación, el arte y la cultura. Ubicado en Ruta Nacional 34, en el kilómetro 262, en un predio de 6,5 hectáreas, se encuentra el edificio del Centro Educativo Tecnológico, que se compone de varios módulos sustentables y es modelo para toda la región. Una amplia playa de estacionamiento otorga comodidad y fácil acceso a la institución. Con un puesto de vigilancia permanente, brinda máxima seguridad las 24 horas del día. El CET dispone de espacios preparados y diseñados para el aprovechamiento pleno. Su moderno mobiliario y la incorporación de tecnologías brindan las condiciones óptimas para el desarrollo de las diversas actividades. Aulas con amplia capacidad de equipamiento, cantina y espacios de usos múltiples con Wi-Fi, sanitarios y lockers en cada planta, fotocopiadora y demás servicios constituyen un entorno de máxima productividad. Las salas de reuniones que se encuentran en cada planta, equipadas con mobiliario de alto confort, ofrecen el espacio ideal para actividades grupales, clases y talleres. La Biblioteca Nelson Mandela alberga más de 2.000 textos de estudio y obras para lectura recreativa. Cuenta con acceso a Internet, material digital, revistas y archivo. El auditorio brinda el entorno perfecto para la realización de espectáculos, conferencias y congresos. Gran capacidad, confort y tecnología de punta lo constituyen como uno de los auditorios más significativos y equipados de la región. El Paseo de la Memoria y de la Vida Presidente Néstor Kirchner, la Plazoleta Nunca Más y el Espacio de Poesía de Juan Gelman conforman un sector que invita a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro futuro. El CET dispone de su propio hotel, preparado para hospedar a sus invitados, alumnos y visitantes, ofreciendo habitaciones y servicios de primer nivel. También cuenta con gastronomía propia a cargo de chefs profesionales y un equipo especializado para brindar un servicio de altísima calidad. El Centro Educativo Tecnológico representa el compromiso de Atilra con la comunidad. Es la materialización de una visión del futuro. Es por eso que en el CET, el futuro ya llegó. Bueno, ahora sí, como dije, distintas voces. Tenemos la voz de Pablo Romá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien. Viniste de vacaciones, pero los políticos no se tomaron vacaciones. Mejor dicho, fueron a los lugares donde la gente se tomaba vacaciones. ¿Sí? Sí, bueno, obviamente enero para la política es un mes muy importante. ¿Es importante, sí? Sí, es muy importante, porque bueno, obviamente hay un contexto de mayor distensión y los políticos también aprovechan un poco ese clima de distensión y se muestran de distintas maneras, digamos, ¿no? El caso más emblemático, el de Scioli, ¿no? Donde Mar del Plata, enero en Mar del Plata es su lugar en el mundo, digamos, ¿no? Ha hecho. Qué bien que me hayas recordado, porque vos a ver, la fotografía que nos queda a nosotros es la fotografía de Horacio Rodríguez Larreta
con distintos roles. Estuvo en Córdoba, con el chaqueño palavecino, estuvo en Mar del Plata, que bueno, más allá de las bromas, de las redes y demás, buscando imágenes diferentes, no tanta rosca política, sino más descontracturadas. Pero bueno, recordás que Scioli también trabajaba muy con ese tipo de campañas. En Mar del Plata y creo que bueno, que eso... Bueno, es un mes importante porque los políticos también pueden generar otro tipo de vínculo con la sociedad, poder mostrarse de otra manera, más relajados, más distendidos, y yo creo que es importante. Y también porque, bueno, porque este año que comienza es el año de la elección presidencial y tampoco me parece que hay mucho tiempo como para desperdiciar y creo que las campañas y los armados, las discusiones ya están muy planteadas. Dijiste que no hay mucho tiempo, o sea, más allá que el año lo sabemos porque no hay mucho tiempo, es verdad, porque en marzo ya empiezan en La Pampa y en Mendoza. Bueno, según la información que tengo, en Mendoza va a haber 6 elecciones diferentes, o sea, realmente un año políticamente intenso. Pero voy a este tema que mencionaste antes de forma de comunicar más distendida. ¿Y por qué voy a este comentario? Porque la mente está sobrecomunicada, ¿sí? Tenemos tantos, inclusive vemos cada vez más agresividad de los dos lados de la grieta, para no pararse en un solo lado. Mucha agresividad lo vemos en el mundo, lo vemos en Brasil, con lo que ocurrió hace poquito. O sea, apenas asumió Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, en esta sobrecomunicación, de pronto estas imágenes más frescas, ¿no? En ese electorado que no está de un lado u otro de la grieta, que en las elecciones apoyó en su momento a Macri, apoyó en su momento a Cristina cuando fue presidenta, que ganó con el 54% de los votos, eventualmente Alberto Fernández. Estos espacios así, de más descontracturados, ¿no llegan más a la gente que la rosca en los medios de comunicación? Sí, desde ya, porque también los candidatos intentan mostrarse más cercanos, desde lo que dicen hasta su propia presencia, su imagen, digamos, ¿no? Y creo que eso, en términos de la comunicación política, es un factor, digamos, ¿no? Y las campañas empiezan en enero, digamos. Bien, ahora vamos. Las campañas empiezan en enero y te daría 2 preguntas. Muy poca actividad de Javier Milei y muy poca, al día de hoy, puede ser que a partir de la semana que viene va con todo, muy poca actividad de Patricia Bullrich. Primera reflexión, ¿cuáles serían los por qué o se están guardando para intensificarla más adelante? Bueno, yo creo que en el caso de Patricia Bullrich viene de una discusión interna fuerte, de un cuestionamiento, digo, ¿no? Todo el affair de Milman creo que condicionó parte de esa exposición y ese crecimiento que venía teniendo en la opinión pública. Creo que eso no lo ha golpeado en términos de posibilidad de seguir avanzando, digamos, ¿no? Creo que hay como una especie de parar un poquito y reorganizar, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, y creo que también en el caso de Milei, bueno, ha sido un año muy intenso el 2022 para Yo te diría que hasta fue, antes era también tan intenso, nada más que, bueno, ha estado, o sea, ha asumido como diputado y ha estado en los medios permanentemente. Pero la pregunta es, Javier Milei, sabemos que sería, bueno, yo soy el que critico los modos tradicionales de hacer política, tipificándolo de la casta. ¿Se está agotando ese discurso o no? ¿O sigue vigente? Mira, hay un sector de la sociedad que ese discurso le llega porque es un sector de la sociedad que ve que la política no da respuesta, no le da respuesta, y creo que en los contextos como el que venimos viviendo, digamos, de crisis sanitaria, de una crisis económica que el gobierno está tratando de acomodar, pero con dificultad, le cuesta mucho. Creo que en ese sentido las ideas más rupturistas, ¿no? De darlo vuelta a todo, de patear el tablero, creo que tienen su recepción. Y Milei viene trabajando mucho eso. Digo,
empezó creciendo mucho en la ciudad de Buenos Aires y se ha ido trasladando a otros centros urbanos, digo, de sectores juveniles a otros rangos etarios. Creo que también la idea de ese cuestionamiento, bueno, le permite construir sobre un sector que está bastante, bueno, desencantado con la política tradicional, en el cual también entra Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Bien, y ahora entro, ya que mencionaste a Milei, entro con esto. El PRO, cuando armó la alianza Juntos por el Cambio, sabía que no tenía alta penetración en todo el país. Sí, la logró en provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero alta penetración en todo el país y utilizó como, en términos de marketing político, como canal de distribución a que al radicalismo, que estaba instalado en todo el país, ¿sí? Un Javier Milei, que tiene que sus guarismos, hasta ahora las consultoras también, pero vamos a prever un escenario de candidatura presidencial. ¿Tiene este canal de distribución, como le fue el radicalismo, eventualmente para la coalición cívica, para la capital o el GBA, pero lo que fue el radicalismo para todo el país, y me refiero en Juntos por el Cambio? ¿Tiene eso Milei para lograr esa penetración en todo el país? No, evidentemente no tiene estructura política partidaria a nivel, con ese nivel de extensión territorial. Eso está claro. Ahora, me parece también que a Milei eso tampoco le importa mucho. Me parece que no le importa. Me da la sensación. Pero si es candidato a presidente, algo no, porque está bien, eso es necesario. Ahora, me parece que en su propia lógica, en su mirada, le interesa más llegar a otro tipo de, a un sector de la sociedad que no se vincula con eso, digamos, ¿no? Como más por arriba de la discusión política clásica, en el sentido de decir, bueno, individuos, ciudadanos, no arraigados a nada más, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que trabaja. Después, claramente, necesita figuras, necesita candidatos. Hay que ver qué pasa en las elecciones provinciales con su espacio, porque las elecciones provinciales son muy importantes también para ir configurando cómo llega cada espacio y cada dirigente. O sea, que este desdoblamiento va a definir la cancha al final de los jugadores, ¿no? Y sí, porque no importa si es el espacio de Milei o cualquier espacio. No, pero digo, un espacio que intenta ser un espacio nacional, le va mal en todas las elecciones provinciales tiene poco volumen electoral, y bueno, eso condiciona después a la hora de la elección presidencial. Pero bueno, hay que ver, digamos, todavía eso no se puede analizar en esos términos porque todavía no se dieron ningún proceso electoral. Pablo, para cerrar, bueno, me faltó preguntarte por el oficialismo, que hasta ahora no tiene candidato, cuando tácitamente se presenta Alberto Fernández, los propios referentes dicen se presenta pero no lo es, cuando tácitamente se menciona a Sergio Massa, cuando tácitamente se habla de la Liga de Gobernadores, cuando Jorge Asís dice los mini gobernadores, y se refiere a los intendentes que tienen mucho peso. Antes de fin de año estuve en una cena que organizó la CEGERA, la Cámara Empresarial, y están los intendentes del conurbano, y bueno, se consideran que están a la par de los gobernadores, más allá de pueda coincidir o no. Bueno, ¿cómo ves todo ese escenario quedando tan poco tiempo, no? Bueno, creo que para el oficialismo hay que ver cómo sean los alineamientos y realineamientos. Digamos, hasta ahora todos los pronunciamientos son a mantener la unidad del Frente de Todos, digamos, ¿no? Con los que están adentro del Frente de Todos. Yo creo que el renunciamiento o bueno, la idea de la proscripción por la cual se baja Cristina Fernández de Kirchner, creo que abre un escenario de mayor incertidumbre, sobre todo en la base electoral del Frente de Todos, porque bueno, el kirchnerismo es quien tiene mayor cantidad o mayor porcentaje en términos de intención de voto, y en ese sentido creo que abre un escenario de incertidumbre. Creo que se tendría que definir democráticamente. El Frente de Todos también me parece que necesita un proceso de apertura, quizás de unas internas, de unas pasos, digamos, más sólidas, más consolidadas, y creo que la discusión es qué rol va a tener la vicepresidenta y qué rol va a tener el kirchnerismo, sobre todo pensando en este crecimiento, o en esta salida a la cancha de un sector del peronismo no kirchnerista,
que lo representan los gobernadores, algunos de los gobernadores, fundamentalmente y algunos intendentes también. Schiaretti, y algunos intendentes que son peronistas y no kirchneristas. Bueno, dejaste varias preguntas abiertas, tenemos que cerrar el programa, pero vinculado con ese tema, sí, hay muchos capítulos que se pueden abrir, porque vos dijiste, tiene el kirchnerismo mucho caudal de gente, pero también, según los datos que ustedes presentan, tiene un índice de rechazo alto, ¿no? Sí, después hay que ver la discusión en lo que significa la provincia de Buenos Aires y la cuestión nacional, digamos, ¿no? Ahí siempre hay una tensión para el kirchnerismo, que es que su mayor caudal electoral se da en la provincia de Buenos Aires y siempre le cuesta más en el interior. Ahora, yo creo que con Cristina Fernández de Kirchner teniendo un rol activo, digamos, generando la idea de que puede ser candidata, era un escenario. Sin ella, me parece que se abre otro escenario, que hay que ver cómo se sintetiza políticamente, internamente en el Frente de Todos. Ahora, yo creo que eso no implica que no tenga rol político, y tampoco implica que lo que dijo lo tenga que cumplir sí o sí. Digamos. Eso tampoco, desde mi punto de vista, está cerrado, ¿no? Porque siempre puede haber sorpresas. Ya sorprendió en 2019, puede sorprender en 2023. Pero obviamente en el transcurso se genera un proceso de incertidumbre y de ver cómo se sintetiza eso, porque la discusión en general que nosotros venimos viendo es kirchnerismo, antikirchnerismo, digamos, ¿no? Y creo que para el Frente de Todos es un desafío hoy, bueno, ver cómo sostiene esta unidad que construyó en 2019. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos, Gustavo. Señores, realmente el tiempo pasó volando, ustedes saben, escucharon todas las voces. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino.